Hay algo muy interesante de este torneo y es que, de este simulacro, y es que la pregunta en donde más se equivocaron era una pregunta muy, pero que muy fácil. Entonces, ustedes se van a dar cuenta. La que más se equivocaron. Sí, habían preguntas muy difíciles, pero habían otras que estaban bastante relajadas. Sin embargo, pude notar que se confiaron. Ya se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Miren, esta fue la pregunta en donde más se equivocaron, la 37. Sí, increíble, pero ya se van a dar cuenta cuál era el error. Dice, sobre una circunferencia de centro O se localizan los puntos P y P' diferentes. Eso es lo primero que nos dicen, no hay nada del otro mundo. Una circunferencia, círculo, y nos dice que tiene esos tres puntos. El centro es O. Eso es lo que nos quiere decir hasta ahí. El centro de esa circunferencia se llama O, el punto O. Y los demás, P y P', esa comita se lee así, prima, P y P'. Son diferentes, o sea, dos puntos cualesquiera. Puede ser este y este, o los que sea. ¿Listo? Cualquier punto. En cualquier lugar de la circunferencia. Entonces dice, de las siguientes, ¿cuál figura no puede resultar al unir entre sí los puntos P, P' y O? ¿Vale? Esta es una pregunta que era, pues, de ir probando. Si de pronto no estaban seguros, pues lo mejor era como ir probando si se puede o no, teniendo en cuenta la información que ya nos dieron, de que el centro es O, el centro. Y los demás son, pues, dos puntos cualquiera. Entonces, dice la A, un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles quiere decir que tenga dos lados iguales y uno diferente. ¿Vale? Y eso sí se puede, porque si yo coloco aquí el P y acá coloco el P', pues se forma el triángulo al unir los tres entre sí. Bien, ese puede ser un triángulo isósceles. Ok. Entonces, el triángulo isósceles sí se puede, por lo cual se descarta. Porque fíjense, uno los tres puntos y ya me queda el triángulo. Entonces, no se puede. Ok. A ver, el siguiente. Mm, Por ejemplo, bueno, voy a dejar eso así. El B, un radio de una circunferencia. Un radio significa que es del centro hacia cualquier lado de la circunferencia. O sea, del centro O hacia arriba o hacia abajo, hacia el lado, hacia donde ustedes quieran. Ok. Hacia aquí. Ese es un radio. Del centro hacia un lado de la circunferencia. Entonces, y fíjense aquí, pero aquí solamente estoy, si yo quiero unir un radio, hacer un radio, fíjense que solamente necesito unir dos puntos. Me queda sobrando el otro, si se dan cuenta. ¿Ok? Porque para hacer un radio solamente se necesita el centro y un punto en una circunferencia. Por lo cual, si yo necesito unir los tres, un radio, eso es lo que no se puede hacer. ¿Listo? Esa es la respuesta correcta, porque para un radio, hacer un radio, solamente se necesitan dos puntos para hacer un radio. Y aquí necesitamos unir tres. Entonces, esa era. Mucha gente marcó la D. De hecho, la mayoría marcó la D. Y miren lo que pasa, ¿por qué no la D? Aquí porque tocaba tener muy clara la diferencia entre radio y diámetro. Ok, un diámetro es lo siguiente, esto. Es una línea que pasa por el centro, eso es importante.
pasa por el centro, el diámetro. Y toca otro punto del otro lado de la circunferencia. Pero si eso es un diámetro, ¿listo? Una línea que atraviesa toda la circunferencia pasando por el centro. Y fíjense que aquí sí estoy tocando el P, P', el centro O y el otro punto P. Aquí estoy uniendo los tres. Eso quiere decir que un diámetro sí se puede. Y a mí me están diciendo la que no se puede. Por eso es que la D se descartaba. ¿Ok? Aquí tocaba era probar, o sea, de hacer el dibujito si no estaban seguros para poder ver qué es lo que se podía hacer y qué no. ¿Ok? Y eso es todo. Eso es todo. Entonces ya sabes, esto es un diámetro. ¿Listo? La principal característica de un diámetro es que toca dos puntos de la circunferencia pasando por el centro, siempre. Y un radio es solamente la mitad. Un radio viene siendo esto, solamente la mitad. Eso es todo. Bien. ¿Alguna duda, chicos? Sí, fíjense que una pregunta, esta fue la pregunta donde más se equivocaron. Parece que no, pero sí. Aquí tocaba leer bastante bien y bueno, tener claras esas diferencias. Es más fácil con las fórmulas, pero aquí no hay nada de fórmula. No, de nuevo, para el IFES yo no recomiendo que se aprendan fórmulas. ¿Listo? Las fórmulas hay que evitarlas. Bueno, esto es una opinión, algo que yo recomiendo, y es que yo no recomiendo que se aprendan fórmulas. ¿Ok? Lo único que deben saber es que el diámetro es todo esto, pasando por el centro. Y el radio es la mitad. ¿Sí? Como si fuera un radio partido por la mitad. Que eso es lo mismo que las fórmulas. Si yo se los explico con fórmulas sería, diámetro es 2 veces el radio. O el radio es el diámetro dividido entre 2. Esas son las fórmulas que a uno les enseña. Pero es que esto, fíjate, aquí no te están preguntando nada sobre fórmulas. Yo creo, a veces las fórmulas son contraproducentes con el ITFES. Porque si se te olvida algo, ¿ok? Si de pronto tú dices, no, el diámetro es el radio dividido entre 2. O sea, porque tienes la idea, pero el día del ITFES, no sé, se te olvidó o por el miedo se te hizo difícil acordarte, entonces hiciste mal la fórmula. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, por eso es que yo evito las fórmulas. Para el ITFES, obviamente, para el ITFES. Para el colegio sí les piden mucho fórmulas y cosas así, pero mm, yo no lo recomiendo. Ok. Exacto, sí, solo para el ITFES. En el colegio sí, ponen un montón de fórmulas como les acabo de ver, pero es que al IFES no le importa eso, al IFES no le importa que tú te sepas esas fórmulas. Al IFES le importa que tú sepas leer todo esto, ¿ok? Analizar bien el contexto de la pregunta y utilizar esos conceptos. Bien. Conceptos, eso sí es importante, ¿ok? Conceptos, no fórmulas. Conceptos quiere decir, pues, que tú sepas qué es un radio, qué es un diámetro, qué es una circunferencia, qué es un triángulo isósceles, qué es un radio. Esos conceptos sí son importantes, pero las fórmulas, yo las dejaría un poco más opcionales. ¿Listo? Pero sí, hay gente que le gusta aprenderse las fórmulas. Y sí, para los que les gusta, el diámetro es 2 veces el radio. Y si la despejamos, si despejamos el radio, sería que el radio es el diámetro dividido entre 2. Exactamente lo mismo que les dije. El radio es la mitad de un diámetro. ¿Y por qué? Sí, el diámetro son justamente 2 radios. Un radio, pues, pero que van en la misma dirección. Eso es un diámetro. ¿Listo? Muy bien. Sí, buena pregunta ahí, Carlos. Entonces, fíjate, yo creo que desde que estamos en este pre yo nunca les he dado una fórmula. Obviamente, hay alguna que otra fórmula sí me gustaría explicarles, pero por lo general
yo las evito, ¿ok? Es una recomendación. Obviamente, habrán otros profes que te dirán que sí, apréndetelas, memorízatelas, pero yo digo que siempre que se puedan evitar, evítenlas, ¿vale? Bueno, repito, para Gina. La pregunta te está diciendo que ¿cuál de los puntos no se puede resultar al unir esos tres? ¿Ok? Y dice que el centro es O. ¿Vale? Entonces aquí la única respuesta correcta es el radio. ¿Listo? El radio. Porque para hacer un radio solamente se necesitan dos puntos. El centro y alguno que esté en la circunferencia. Eso es un radio. ¿Listo? Esto también es un radio, por ejemplo. Del centro hacia acá. Ese es otro radio. Entonces, fíjense que para hacer un radio, lo máximo que se necesitan son dos puntos. Y aquí me están diciendo que se necesitan unir tres. Entonces, lo único que no se puede formar uniendo esos tres puntos es un radio. ¿Listo? Porque para el radio solo se necesitan dos. Y el resto, sí, por ejemplo, el triángulo, sí se puede. Ahí están los tres. El diámetro sí se puede porque, fíjense, aquí están los tres puntos para hacer el diámetro entero. Para hacer un diámetro sí se necesitan tres puntos. Porque pasa por el centro. ¿Listo? Cuando no pasa por el centro, por ejemplo esto, ¿listo? Eso no es un diámetro, lo que acabo de dibujar aquí. Esto que acabo de dibujar aquí se llama cuerda. ¿Listo? Eso es una cuerda en la circunferencia. Porque toca dos puntos, ¿sí? Toca dos lugares de la circunferencia, parece un diámetro, pero no pasa por el centro. Y la principal característica de un diámetro es que pase por el centro. Bien. Ahí pues para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, Gina, ¿todo bien? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, fíjense, mi consejo, y es que lean bien, chicos, en serio. Es muy importante porque yo creo que la mayoría marcó la D fue porque no se dieron cuenta de que el centro es el punto O. El centro corresponde al punto O y los demás, el P y la P', son dos puntos cualquiera sobre la circunferencia. Entonces, por eso fue que escogieron el diámetro. Pero en un diámetro, como lo pueden ver, hay tres puntos. Se unen los tres puntos. Muy bien. Veamos cuál fue la otra en la donde más se equivocaron. Uy, esta de química. Muy bien. Vale. Miren lo que pasa aquí. Esta es una pregunta también muy importante porque también tiene que ver con lo demás. Esto es una prueba de que ustedes necesitan son conceptos, estudiar más conceptos, no fórmulas. Porque miren lo que pasa aquí. Esta pregunta también era muy fácil, pero había que tener algún que otro concepto claro de química. Son conceptos muy sencillos, en serio, demasiado fáciles, pero claro, si uno nunca los ha visto o si cuando nos lo dieron en el colegio no lo entendimos, bueno, hasta la pregunta más fácil lo puede ponchar a uno. Bien, entonces por eso es que es muy importante que hagan estos exámenes, estos simulacros, porque así nos damos cuenta qué es lo que necesitan. Si necesitan más lectura o si necesitan más conceptos. ¿Ok? Por eso es muy importante que hagan esto. Entonces, dice, la siguiente ecuación representa la reacción química de la formación de agua. ¿Ok? Y aquí aparece lo que se necesita para hacer el agua, la reacción química. De las siguientes opciones, muestra correctamente los reactivos de la anterior reacción. ¿Vale? ¿Cuáles son los reactivos? Ok. Esta flechita que están viendo aquí, esta flechita significa que al unir estos dos, se forma lo que está del otro lado. ¿Ok? Como esto se llama reacción química. ¿Listo? Pero es lo mismo como una ecuación matemática.
Como cuando ustedes tienen, si yo tengo 2 más 5, esto es igual a 7. Exactamente lo mismo. Así funciona también una ecuación química. Bueno, una reacción química también se le llama ecuación química. Porque es más o menos lo mismo, el mismo principio de una ecuación matemática. ¿Ok? Estos se suman y forman el 7. Exactamente pasa lo mismo aquí. ¿Listo? Estas dos moléculas se unen y forman el agua. ¿Ok? Estas flechitas es como si fuesen un igual. ¿Listo? Como que sumando estas me da igual al agua. Bien, solamente que no se coloque igual porque en química es un poquito diferente, pero funciona de esa forma. ¿Listo? No es precisamente lo mismo, pero sí va por ahí para que me entiendan. ¿Qué es lo que significa esa flechita? Esa flechita es como un igual. ¿Ok? Es como si esto fuese una suma. Entonces, los que se están sumando aquí son estos. Lo que está del lado izquierdo, ¿listo? Sí, exacto, produce o forma o es igual a. Exactamente. Produce, se forma. Bien. Entonces, del lado izquierdo están los reactivos, que son justamente los que interactúan para formar algo. Esto viene siendo como los que se suman para formar un nuevo número. Pero en este caso no estamos formando números, sino productos. ¿Listo? Estos son los productos. Por eso es que esa flechita también se dice produce, produce estos productos. ¿Ok? Estos son, fíjense, conceptos. Son conceptos muy fáciles, pero pues es importante tenerlos muy claros. ¿Vale? Eso es lo primero. Ahora, hay otra cosa que es muy importante y es el concepto de molécula. Bien. Una molécula también se le dice mol. Sí, una mol, fíjense, mol, molécula. Solamente que en química se dice el mol para decirlo de una forma más abreviada. Entonces, cuando ustedes escuchen, no, yo tengo 2 moles de agua, quiere decir que tengo 2 moléculas de agua. Bien. Entonces, aquí es muy importante saber lo siguiente. Aquí lo siguiente. Esto es un átomo. ¿Listo? Bueno, átomo. Átomo de hidrógeno, ¿verdad? Como siempre, H hidrógeno. Pero eh, cuando se une con otro átomo, por ejemplo, H2O, esto es un compuesto. Un compuesto es la unión de varios átomos. ¿Listo? Eso es un compuesto. Eso es lo que siempre nos han dicho y hasta ahí todo bien, ¿verdad? No hay nada del otro mundo. La unión de varios átomos. Pueden ser del mismo o pueden ser de diferentes. ¿Listo? La unión de varios elementos, sí. Exactamente. Eso es un compuesto. ¿Listo? La unión de varios elementos químicos, o sea, de varios átomos. Varios átomos, los átomos son estos elementos. ¿Ok? Ahora viene. Ahora viene lo que tocaba saber aquí. También hay uniones de compuestos. ¿Listo? Por ejemplo, H2O, ¿listo? Un agua, un compuesto unido con otro. ¿Ok? O sea, se une H2O. Aquí tenemos dos compuestos que también se llaman, que hay dos moléculas de agua. ¿Listo? Dos moléculas.
Esto es lo que se conoce como las moléculas. Cada una de estas moléculas, ¿listo? Son una molécula de agua. Son las moléculas. O sea, que son compuestos. Eso es. Sí, son solamente compuestos, pero que están unidos con otras moléculas. ¿Ok? Esa es la diferencia. Un compuesto, por ejemplo, el agua. Una molécula viene siendo lo mismo, una molécula de agua, pero pues generalmente está unido con otras moléculas o puede estar solo. Yo también lo puedo colocar solo, ¿sí? Una molécula de agua, ¿vale? Una molécula de agua. Es exactamente lo mismo, como cuando tienen compuestos, ¿ok? Pero en una reacción química tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Está el número, en la letra, ¿listo? Que nos dice cuál es ese elemento. La H, pues, es hidrógeno, ¿ok? H, hidrógeno. Luego tenemos este número pequeño que se conoce como subíndice. El subíndice es la cantidad de átomos. Cantidad de átomos de ese elemento. Cantidad de átomos. Ese es lo que dice el número pequeño. En este caso, como hay dos, quiere decir, como hay un 2 de número pequeño, quiere decir que hay dos átomos de hidrógeno. Pero también tenemos este número grande. Ese número grande lo que me indica es justamente la cantidad de moléculas. Moléculas. Lo que se conoce como moles. Moles, moléculas. Es exactamente lo mismo. Solamente que, pues, para decirlo más cortico, se dice moles. Pero sí es eso, la cantidad de moléculas. Entonces, cuando a mí me dicen cuáles son los reactivos, ¿okay? ¿Cuáles son los reactivos? Solamente hay que escribir, o sea, no hay que tener en cuenta las moles, la cantidad, sino cuáles son. ¿Listo? Porque, por ejemplo, yo puedo tener varias moléculas de agua, ¿ok? Yo puedo tener varias moléculas de agua, pero yo solamente digo que es agua. ¿Listo? Por ejemplo, otro aquí para que me entiendan mejor. Por ejemplo, si yo quiero decir que voy a hacer una limonada, si voy a hacer una limonada, yo digo, yo voy a unir H2O, lo voy a unir con el limón. ¿Ok? Limón. Esos son mis reactivos. Con eso es que yo voy a decir que voy a hacer la limonada. Eso es lo que me va a producir la limonada. Bueno, y el azúcar, pero hay gente que no le gusta el azúcar, ¿ok? Entonces supongamos que soy diabético y por eso no le pongo azúcar. ¿Listo? Esos son mis reactivos. Eso es lo que yo voy a hacer para la limonada. Obviamente, si necesito más o menos, ya eso depende. Yo podría decir, no, necesito 20 moles de agua y 10 moles de limón. Pero, sí, si yo solamente quiero decir cuáles son los reactivos, solamente necesito decir esto. Agua y limón. Tú no vas a la tienda a decir, no, dime 10 moles de agua. ¿Ok? Solamente dices, deme agua. Bueno, una bolsa con agua, pero o sea, en términos de moles, ¿cuántas moléculas necesitas? No. Si a ti te dicen, no, ¿qué necesita para hacer arroz con pollo? No, arroz y pollo. Y eso te produce el arroz que quieres. Lo mismo pasa aquí, ¿ok? Te están preguntando cuáles son los reactivos. Bueno, los reactivos serían estos, sin tener el número, sin tener en cuenta el número grande. Hidrógeno y oxígeno. ¿Listo? Esos son los reactivos.
sin tener en cuenta la cantidad. No, no te están pidiendo cuál es la cantidad, sino cuáles son los reactivos. ¿Ok? Por eso es que la respuesta era la C. H2 y O2. Esos son los reactivos. ¿Ok? Esas son lo que se necesita para formar el agua. Bien. A ver, mucha gente también marcó la A. Ok, mucha gente marcó la A porque se acordaron de un tema de estequiometría de que ese número grande tocaba multiplicarlo por el 2. Pero no, eso no es lo que te estaban pidiendo. Aquí solamente te pedían solamente cuáles eran los reactivos. O sea, cuáles son los elementos que están en la parte de los reactivos, más no la cantidad. Bien. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ¿cuál es el producto? El producto viene siendo agua, H2O. Ya si te preguntan cuál es la cantidad de agua, ya tocaría decir 2 moléculas de agua. ¿Ok? 2 moléculas de agua. Pero, sí, si te preguntan cuál es el producto, no, agua, H2O. ¿Listo? ¿Alguna duda, chicos? Bien, esto cuando toca multiplicar el número grande con el número pequeño, ya eso es para estequiometría, ya esos otros temitas un poco más complejos. Listo, aquí varios se complicaron más de lo necesario. Pero aquí así solamente tocaba decir cuáles eran los reactivos. Eso era todo. Bien, ahí los dejo que piensen alguna pregunta o si no, pasamos con otra. Y bueno, y también era buena idea, también se podían apoyar de los dibujitos. ¿Ok? De los dibujitos. Los reactivos, pues, H2 y O2. Esas eran las moléculas. El número pequeño, de nuevo, indica la cantidad de átomos que hay en una molécula. ¿Ok? Por eso es que el número pequeño sí se toma en cuenta. Pero el grande no, porque ya el grande te dice cuántas moléculas hay de algo. Bien. Listo, pasemos a otra. Entonces, sí, son preguntas sencillas, pero de mucho concepto. ¿Ok? Mucho concepto. A ver, veamos otra. Mm. A ver, por ejemplo, esta sí me gusta mucho porque es una de las razones por las que toca hacer, toca hacer este pre-ITFES, ¿listo? Toca estudiar mucho para el ITFES. Miren lo que pasa con este tema. Este tema es sobre, yo creo que la mayoría no lo ha visto. Y es normal que no hayan visto nada de esto sobre óptica. Estos temas de óptica quiere decir hablan sobre la reflexión, difracción y refracción de la luz. Y estos temas se suelen dar al final del año, cuando ya ustedes han hecho la prueba ITFES. Entonces, como que si el IFE te coloca una pregunta sobre eso, pues ya, Yorindel. Hasta ahí llegaron, porque claro, puede ser una pregunta muy fácil, pero si no has dado ese tema o si no tienes ni idea de qué es eso, pues ya, Yorindel. ¿Listo? Por eso es que toca prepararse bien, ¿ok? No depender del colegio. Entonces, bueno, vamos a revisarla. Dice, los rayos de luz emitidos por objetos luminosos viajan en línea recta dentro de un mismo medio. Si un rayo de luz pasa de aire a agua, cambia su dirección como se muestra en la figura. Bien. Esa flecha que ustedes están viendo es
lo que lo que puede ver el rayo de luz que emite el faro y le llega a los ojos del nadador. ¿Okay? Ese rayo de luz viene siendo lo que ve el nadador. ¿Ok? Lo que ve los ojos del nadador. Bien, y luego dice, cuando la piscina está vacía, un nadador observa el faro que está en el borde. Luego, cuando se llena la figura, la piscina, el nadador verá el farol más bajo, la misma altura, más alto, invertido. Ok. Entonces, recuerden, esa flecha es el rayo de luz que le llega a los ojos del nadador. Pero cuando la piscina está llena, ese rayo de luz cambia. Y eso es como cuando pasa lo siguiente. Esto a muchos les ha pasado. Eso es como refracción. Refracción de la luz. ¿Listo? Esto es algo que pasa demasiado. Por ejemplo, cuando ustedes se meten a la piscina, por ejemplo, este vaso, si ven, si están viendo cómo de cuando la imagen que está después del agua no es como que se ve raro, ¿no? ¿Listo? Como que si hubiesen cortado el lápiz. Pero no, eso es un fenómeno óptico que se llama refracción de la luz. La refracción de la luz, así explica brevemente, hace referencia a cuando los rayos de luz cambian de dirección. ¿Ok? Cambian de dirección. Entonces, al cambiar de dirección, se ven de forma diferente. ¿No? Exactamente, aquí hay otro ejemplo. ¿Vale? Como cuando uno se mete a la piscina y el medio cuerpo se ve como que más pequeño. Bueno, exactamente lo mismo. Eso se llama refracción de la luz, porque como el agua es un medio diferente, tiene otra densidad, entonces los rayos de luz no se, no se propagan de la misma forma debajo del agua. ¿Ok? Entonces, aquí lo único que tenían que hacer era, bueno, si esto es lo que ve el nadador, eso es lo que le llega a los ojos del nadador, bueno, miren lo que pasa. Esto ya solamente hay que como proyectarlo. ¿Listo? Entonces, el farol, miren cómo queda. El farol queda súper alto. O sea, prolongando esa línea, ¿ok? Prolongando esa línea para que quede como en la figura uno. Miren cómo queda. El farol queda súper, queda mucho más alto. ¿Ok? Justamente por ese fenómeno de la refracción de la luz. Si estuviera normal, sí, el rayo le llega directo a los ojos, como en la figura uno. Pero como aquí cambió de medio, cambió de aire al agua, aquí el nadador ve el farol mucho más alto. ¿Listo? Porque se prolonga, esa línea del rayo se prolonga. ¿Listo? Y por eso es que el nadador lo ve mucho más alto. La respuesta es, sí, era la C, ¿ok? Pero bueno, voy a ver quiénes marcaron bien esa. Mm, ok, listo. Bueno, a varios les salió bien, pero a otros les salió, no lo entendieron. Pero sí, eso es un concepto, ¿listo? Un concepto que tocaba tener en cuenta, tocaba saber qué significa cuando cambia de medio. Esto se conoce como refracción de la luz, ¿listo? Cuando los rayos de luz, o también pasa con las ondas del sonido, cambian de medio. Y como cambian de medio, cambian de dirección. ¿Ok? Fíjense, súper fácil, siempre y cuando tú hayas visto esto. Pero si nunca has visto esto, ¿qué vas a saber? Hasta la pregunta más fácil como esta te poncha. Eso era todo lo que tocaba hacer.
O sea, solamente prolongar la línea de visión del nadador y ahí nos dábamos cuenta de que el farol queda mucho más alto. Bien. A ver, me están diciendo que explique las 7. Yo nunca entendí. Ok, sí, podemos las 7. Vale, ¿tienen alguna duda sobre esto? En el colegio ustedes van a ver reflexión, refracción y difracción. Estos son como los fenómenos ópticos que más se ven en la naturaleza y los que se enseñan en el colegio. Pero de nuevo, si te lo van a explicar cuando se va a terminar el año, bueno, como que no te va a servir mucho para el ITFES si ya la hiciste. Pues sí. Aunque a veces algunos profesores lo que suelen hacer con este tipo de temas que se ven muy tarde, pero que saben que los va a evaluar el ITFES, lo que algunos profesores hacen es que lo dan antes. O sea, como que adelantan un poquito el cronograma de actividades para ver un poquito de óptica, un poquito de electricidad, de electromagnetismo, pero eso no es suficiente, o sea, porque lo dan ahí como por encimita para que ustedes se defiendan. Y eso, pues, es bueno no confiarse de eso, ¿ok? Es bueno ver bien los temas, hacer preguntas sobre esos temas, practicarlo bien para que no sea solamente ahí como para que se defiendan, sino que puedan responder cualquier pregunta sobre eso. Bien. Ok, busquemos las 7. La 7 es... Ah, ok, esto es el triángulo. Vale. Esta, ¿te refieres a esta, Juan? Yo nunca entendí, vale. Sí, fíjense que esta pregunta se pone aquí bastante pesada. No, ah, ok. Entonces, ¿cuál es, Juan? ¿Cómo decía? Para buscarla. La 7 de biología. Ah, ah, bueno. 7 de biología. Sí, me imagino que... Ah, listo, sí. Sí, esto también se las quería explicar porque esto tiene que ver con lo que les había explicado la clase pasada sobre creación de proteínas. Vale, entonces, expliquémosla. De nuevo, exactamente lo mismo. Hay que tener algunos conceptos claros para poder responder este tipo de preguntas que son muy fáciles, muy triviales, siempre y cuando sepan algo de estos temas. Bien, entonces dice, en el modelo se presenta el proceso de síntesis de proteína de una célula. Ok. Síntesis de proteínas. Síntesis de proteína quiere decir creación de proteínas. Y les recuerdo, una proteína es una estructura que el cuerpo hace para desempeñar alguna función. En el cuerpo hay muchas, pero muchas proteínas, en serio. Y cada una cumple una determinada función. Por ejemplo, la membrana celular está hecha de proteínas. ¿Ok? Está hecha de proteínas y la membrana cumple una función específica. Y así hay demasiadas proteínas. Y cada una cumple una función en el cuerpo, una función específica. Bien. Entonces dice, aquí está el dibujito sobre cómo se hace la proteína. Ahora dice, de acuerdo con el modelo, si no se copia correctamente la información del ADN al ARN mensajero en el proceso de transcripción, ¿qué puede sucederle al proceso de síntesis de proteína? Ok. Entonces, lo primero que toca saber es que toda la información genética para hacer las proteínas que requiere nuestro cuerpo está en el núcleo, específicamente el ADN. En el ADN es donde está toda la información para hacer las proteínas. Entonces, pongamos por aquí, esto es lo del documento, los documentos. A mí me gusta explicarlo así.
Estos son los documentos originales para crear una proteína, así como una cédula o una tarjeta de identidad. Esto es lo mismo, exactamente. Eso es el ADN. En el ADN es donde está toda nuestra información genética. Y en ella también se encuentra la información para hacer esas proteínas. Vale. Entonces, lo que hace nuestro cuerpo es que hace una copia. ¿Listo? Una copia justamente en el ARN mensajero. El ARN mensajero es eso. Es el ARN mensajero es la copia del documento original. Exactamente como cuando tú le sacas una fotocopia a tu cédula para ir a hacer alguna diligencia, para inscribirte en alguna cosa. Es exactamente lo mismo. Eso es el ARN mensajero. Se llama mensajero porque es el que se encarga de transportar del núcleo hacia el ribosoma. Porque las proteínas no se hacen en el núcleo. O sea, en el núcleo está la información, pero no se hacen ahí en el núcleo. Se hacen en el ribosoma. ¿Ok? Entonces, esa información tiene que salir, porque los ribosomas están en el citoplasma, no están dentro del núcleo. Aquí lo pueden ver. Los ribosomas están por acá afuera. ¿Ok? Entonces, como el ADN no puede salir del núcleo, eso es algo importante, el ADN no puede salir del núcleo. Entonces, se hace el ARN mensajero, que es eso, una copia, ¿listo? Una fotocopia del ADN. Y esa fotocopia sí puede salir. Esa es la diferencia. La fotocopia del ADN, esa sí puede salir y con esa se hacen las proteínas. ¿Ok? Con esa se hacen las proteínas. Eso es lo importante. Hasta ahí todo bien. ¿Sí entendieron esa parte? Eso es como lo primero más importante que toca saber. De que como el ADN no puede salir del núcleo, se le saca una copia. Y con esa sí se hacen las proteínas. Bien. En el ribosoma es donde se hacen las proteínas, ¿ok? Pero toca saber algo, y es que las proteínas están hechas de aminoácidos. Los aminoácidos simplemente son lo que conforman las proteínas, ¿ok? Esos son los aminoácidos. Eso es lo que cuando se unen varios aminoácidos, se forman las proteínas. Eso es, ¿vale? Entonces, lo que toca saber es que cada proteína tiene, eh, está hecha de aminoácidos, ¿listo? Y esos aminoácidos vienen justamente de el ARN mensajero. Del ARN mensajero, te se los voy a poner así para que entiendan el proceso. Todo empieza con el ADN, porque aquí es donde está la información genética. Luego eso pasa al ARN mensajero, ARN messenger se dice también, que es exactamente lo mismo, pero es una copia. ¿Ok? Es una copia del ADN. Con ese ARN mensajero se forman los aminoácidos. Los aminoácidos. Y con esos aminoácidos se forman las proteínas. Ese es el proceso. Bien, las proteínas. Entonces, aquí lo que me están preguntando es, si no se copió correctamente la información del ADN al ARN mensajero, o sea, si aquí hay un error a la hora de fotocopiar el ADN, aquí hay un error. Bueno, habrá un error en los aminoácidos. ¿Ok? Habrá un error en los aminoácidos. Porque como la fotocopia salió mala, bueno, los aminoácidos van a salir malos también. Y por ende, también va a haber un error en las proteínas.
Siento como todo se desmorona porque todo está conectado. Todo sigue como que este orden. Si la fotocopia sale mala, ya toda la diligencia sale mala, todo el proceso sale mal. ¿Listo? Empezando por los aminoácidos. Lo primero que sale mal son los aminoácidos. ¿Bueno, listo? O sea, no es que no se formen. Aquí hay algo importante. No es que no se vayan a formar. O sea, no es que si hay un error, entonces ya no van a haber aminoácidos. No. Lo que pasa es que como hay un error en el ARN, en la copia, bueno, van a salir los aminoácidos que no son. O sea, se van a formar, pero no los que corresponden. ¿Listo? Eso era lo que te tocaba saber. Como hay un error, bueno, los aminoácidos que se van a formar van a ser los equivocados. Y por ende también van a salir mal a las proteínas. Entonces, por eso es que la respuesta era la D. Se unirán aminoácidos que no corresponden a la secuencia de ADN. ¿Listo? Porque en el ADN hay una secuencia, hay un orden. Y en base a ese orden es que se forman los aminoácidos. Bien, entonces, si hay un error al copiar ese orden, bueno, ya todo queda mal. Si ese orden no se copia bien. Porque ese es el ARN mensajero. El ARN mensajero es solamente una copia del ADN. Eso es todo. ¿Listo? Entonces, fíjense, es un tema que tiene varios conceptos, por eso es que es complicado al principio. ¿Alguna duda sobre eso, chicos? Es decir, este es un tema bastante importante y lo vamos a seguir viendo como para que no se les olvide. Pero en principio es solamente eso. Mm. Bueno, voy a ver qué fue lo que marcaron para ver cuál fue el error. Mm, ok. Bueno, mucha gente marcó la B. Bueno, tres marcaron la B y tres marcaron la C. Ok. Entonces dice la C. Los aminoácidos no podrán unirse a la RNT del citoplasma. Los aminoácidos no podrán unirse al ARN de traducción del citoplasma. No. O sea, no es que no se pueda, no es que el proceso no pueda seguir. El proceso va a seguir. Lo que pasa es que el proceso va a quedar malo. ¿Listo? Entonces, aquí se dice como que los aminoácidos no van a poder unirse al ARN de traducción para crear la proteína. Y no, ¿sí? Los aminoácidos van a seguir su proceso, pero van a tener un error. Por eso es que no era la C. Dice la B, los ribosomas no podrán entrar al núcleo a leer la información. Y no, los ribosomas no entran al núcleo. ¿Listo? Lo que pasa es que el ARN sale del núcleo y entra al ribosoma. ¿Ok? Los ribosomas no entran al núcleo. Los ribosomas solamente esperan la copia del ADN y con eso hacen las proteínas. Entonces tocaba saber eso. Bien. Eso era todo, chicos. A ver, la pregunta de la regla. Ok, miremos la de la regla. Mm. Sí, esta es una pregunta, pues, bastante buena. Entonces, fíjense, nosotros llevamos más sí, más o menos ya casi 3 meses trabajando, pero aún así hay preguntas que los ponchan. Eso es para que no se confíen, para que sepan de que hay cosas que no saben y es bueno darse cuenta de eso. Ahora, lo mejor que les puede pasar ahora es darse cuenta de que hay cosas que no saben. ¿Vale? Entonces,
Eso es muy importante para que no se confíen. Mucha gente pierde el IFES porque es por confiados. Listo. Entonces, bueno, intentémosla. Es de trigonometría, obviamente. Dice, un cartabón es una plantilla que se utiliza en dibujo técnico y que tiene forma de triángulo rectángulo escaleno. De modo que su hipotenusa mide el doble del cateto de menor longitud, ¿vale? La hipotenusa mide el doble de su cateto de menor longitud. Y aquí aparecen, fíjense, recuerde que estos son los valores, estos se llaman ángulos notables. Seno de 30 vale un medio, coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. Miren que no toca sabérselo de memoria. No hay que sabérselo de memoria porque al IFE no le importa que tú te sepas eso. Al IFE le importa que tú sepas usarlo. Bien. Entonces dice, si el cateto más largo de un cartabón mide 32 centímetros, el cateto más largo mide 32 centímetros, como muestra la figura, ¿cuál de las siguientes medidas corresponde a su cateto menor? Bien. Parece difícil, ¿verdad? Parece compleja. Pero no, en realidad no. Primero, toca saber qué es lo que nos están pidiendo. Pues la mitad. No, porque esa es la hipotenusa. La hipotenusa es la que mide el doble del cateto de menor longitud. ¿Listo? Y ese 32, el 32 es el cateto más largo, entonces no es solamente la mitad. ¿Ok? No es solamente sacar mitad y ya. Entonces, lo primero que toca hacer es saber qué es cada cosa. Porque si no saben qué es cada cosa, es fácil perderse. Entonces, lo primero es, esta es la hipotenusa. Porque fíjense que es la diagonal. La hipotenusa es la diagonal. Esa es una forma fácil de saber. La hipotenusa es la diagonal. Queremos hallar el cateto opuesto. Podríamos hacerlo con coseno. Ok. Entonces, esta es la hipotenusa. Este es el lado más largo, el cateto más largo, ¿verdad? Porque ahí me lo dicen. El cateto más largo mide 32. Por ende, este es el que me están pidiendo. Este viene siendo entonces el lado o el cateto menor. Porque si este es el mayor, bueno, este es el menor. Eso es lo primero que tocaba hacer. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Porque si no, pues no se sabe. Ok. Queremos hallar el cateto opuesto. Podríamos hallar el cateto con coseno. Vale. Entonces, primer consejo. Siempre que ustedes les pongan una pregunta de trigonometría, acuérdense del SOHCAHTOA. ¿Listo? En serio, es algo que les puede salvar. Siempre que vean algo con trigonometría, acuérdense lo siguiente. SOHCAHTOA. Sí, parece ahí una invocación demoníaca, pero tiene todo el sentido del mundo. Esto significa que la S es seno. Seno es opuesto entre hipotenusa. Por eso es OH. La K significa coseno es adyacente entre hipotenusa. Y la T, pues, es tangente. Es opuesto entre adyacente. Y ahí tienen las tres. Seno, coseno y tangente. Solamente memorizándose SOHCAHTOA. Díganlo 3 veces y ya verán que no se les vuelve a olvidar. Ya. Siempre que vean una pregunta de trigonometría, les aconsejo que se acuerden de eso. Del SOHCAHTOA. Porque estas son las relaciones trigonométricas. Bien. Entonces, ahora, podemos usar lo que nos dice Linda, podemos usar el, el coseno, porque el coseno es adyacente entre la hipotenusa. Adyacente quiere decir el lado que está
al lado. Bien, el lado que está al lado. Entonces, aquí algo muy importante. Seno, coseno y tangente solamente se le saca a los ángulos. Tú nunca puedes escuchar esto, por ejemplo. Seno de 32 centímetros. Esto nunca, ¿ok? Jamás digan eso. Cuando tú vas a sacarle seno, coseno, tangente, son a los ángulos, no a los lados. ¿Ok? Entonces, aquí sería, vamos a hacerlas con las tres, ¿listo? Porque la voy a hacer con las tres para que miren lo siguiente. Ustedes pueden usar la que ustedes quieran, pero a veces conviene usar el seno, o a veces conviene usar el coseno, o a veces conviene usar la tangente, depende del problema. Pero todas se pueden usar. Entonces, por ejemplo, usemos el seno. Entonces sería seno de 60 grados, como les había dicho. Esto solamente se le saca a los ángulos, seno de 60. Pero aquí ya lo tenemos, aquí ya tenemos un ángulo, seno de 60 grados. Entonces, usemos ese. Ahí me dan. Ahí tenemos un ángulo de 60 grados. Bueno, hagámoslo con ese. Saquémosle seno a ese ángulo. Bien. Seno de 60 es igual a opuesto. El opuesto es el que está más lejano. Sería 32 centímetros. Aquí sí usamos los lados, fíjense. Para hacer la relación, para hacer la división, sí usamos los lados. Pero para sacar el seno, nunca usamos los lados, sino los ángulos. ¿Ok? Sería sería 32 entre la hipotenusa. H. ¿Ok? Ese es el seno, opuesto entre hipotenusa. Hagamos con coseno. Voy a hacer con las tres y ustedes me dicen cuál conviene más. Coseno de 60. Fíjense, al mismo ángulo. Se le puede sacar al mismo ángulo. Coseno de 60 sería adyacente. El adyacente viene siendo al que está al lado, que viene siendo el signo de interrogación que yo puse ahí en amarillo. Es el que está al lado. Entre la hipotenusa. La hipotenusa, pues H. Y ahora saquémosle tangente. Sería tangente de 60 grados. Sería opuesto. Opuesto que viene siendo 32. ¿Listo? 32. Entre adyacente, que es el signo de interrogación, que es lo que nos están pidiendo. Ahí tenemos las tres. Ahora tenemos que escoger la que más me conviene. ¿Listo? La que más me conviene. Y bueno, por lo primero que podemos descartar es el coseno, porque el coseno tenemos dos incógnitas. Tenemos dos cosas que no sabemos. ¿Listo? Entonces, no sabemos no sabemos cuál es la hipotenusa. O sea, no tenemos el dato así de papayita, no lo tenemos. Y tampoco tenemos la interrogación, porque es lo que nos están pidiendo. Entonces, esto no se puede resolver. Así como está, no se puede resolver. Hay que hacer otras cosas, pero en principio no se puede. Bien. Ahora, la del seno. La del seno también sí se puede hacer porque tenemos una sola incógnita. Sí, sí se puede hacer. La del seno sí se puede porque solo tenemos una incógnita. Pero a mí no me están pidiendo la hipotenusa. ¿Ok? Me están pidiendo es el cateto menor. ¿Listo? Entonces, esta sí se podría usar, pero luego para ahorrar tiempo, este, para ahorrar tiempo, no me conviene. ¿Listo? El seno me sirve, ¿ok? Porque se despeja la hipotenusa y luego se le saca mitad, porque sabemos que la hipotenusa es el doble. Entonces, se le saca la mitad y ya. Pero para ahorrar tiempo no me conviene. Y tenemos la tangente, ¿ok? La tangente, miren que tenemos ya la que nos pide.
¿Listo? Ya tenemos aquí, solamente toca es despejar esta incógnita y ya nos queda la respuesta. No hay que hacer más nada más. No hay que hacer más pasos adicionales. ¿Listo? Entonces, fíjense, lo que quiero explicarle con esto es que las tres relaciones se pueden usar. Ustedes pueden sacar seno, coseno, tangente. Pero hay que practicar esto, hay que practicarlo para que puedan escoger siempre la que más les conviene, para ahorrar tiempo y para complicarse menos. Si quiero ahorita ahorita les hago cómo sería con el seno y verán que pues se demoró más. ¿Ok? Se demoró más. Y lo mismo con el coseno también se puede hacer, pero se demora más. En cambio, con la tangente, solamente hay que despejar. ¿Ok? Solamente hay que despejar. Porque miren, esta incógnita que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Esto es despeje. Esto es algo que también deben saber. Muy importante. Aprender a despejar. ¿Ok? Pasa al otro lado a multiplicar y quedaría así. La interrogación por tangente de 60 igual a 32. Fíjense, lo pasé a multiplicar. Y ahora este tangente de 60 lo paso a dividir porque está multiplicando. Fíjense, siempre es lo inverso. Si está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Si está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Siempre es lo inverso. Entonces quedaría de la siguiente forma. La interrogación, que es lo que me están pidiendo, sería 32 entre tangente de 60. Ok, tangente de 60. ¿Y cuánto vale tangente de 60? Aquí me lo dicen. Tangente de 60 grados es igual a raíz de 3. Ahí me lo están dando. El valor exacto. Entonces, eso es 32 entre raíz de 3. Esa es la respuesta. Ok. 32 entre raíz de 3. Esa es la B. Ok. Entonces, fíjense que había que saber varias cositas y sobre todo práctica, ¿listo? Este tema de trigonometría requiere de cierta práctica para que aprendan a despejar, para que aprendan cuándo conviene usar cada una, cuándo conviene usar el seno, el coseno, la tangente, y sobre todo para ahorrar tiempo, porque cuando ya uno tiene práctica esto se hace más rápido. Y de nuevo, ustedes necesitan el tiempo en el ICFES. ¿Listo? Sí, ok, entonces ahí los dejo para que piensen en alguna pregunta y me avisan. Una pregunta, adelante Gina, cuéntame. Profe, mientras Gina hace su pregunta, yo quería hacer una. Claro, claro que sí, dale. Yo decía con coseno porque yo lo hice con coseno y respondí bien. Porque, o sea, si podemos coger el otro ángulo que sería el ángulo de 30. Entonces sería coseno de 30 y nada más quedaría despejarlo así, cateto adyacente em, sobre hipotenusa. Entonces, si tendríamos el cateto adyacente y faltaría buscar la hipotenusa, como lo hizo usted con tangente ahí. Y da lo mismo. Sí, exactamente, Da da lo mismo. Exactamente, sí, eso está perfecto. Pero te tocó hacer un paso adicional, te tocó hallar este otro ángulo, que era pues, sí, de 30. Claro, y ya cambiando el ángulo, puedes usar otras. Pero yo te recomiendo que cuando tengas, si no es necesario hacer pasos adicionales, pues te puedes ahorrar ese tiempo solamente usándolo, porque aquí ya te lo dan de papayita, ya te dan ese ángulo, entonces usa ese. Pero sí, eso que hace está bien, pero en términos de eficiencia, fíjate que te pudiste haber ahorrado ese paso. Entonces, claro, si estuviéramos en una clase de matemáticas normal, eso está perfecto, ¿ok? Pero como estamos en el ITFES, es bueno siempre acostumbrarse a buscar
un método o los pasos más eficientes. Pero sí, da lo mismo. Da lo mismo, pero te pudiste haber ahorrado ese paso. ¿Listo? De hallar ese otro ángulo. Pero sí, está bien. Está bien. Pero de nuevo, acostúmbrate siempre a buscar el paso más eficiente. Y un consejo para que puedas usar, para que sea más eficiente, para que lo hagas más rápido, es usar los datos que te dan. Como aquí ya me dan este ángulo, bueno, no es necesario hallar el otro, porque yo con este puedo sacarle tangente, seno, coseno y sale. No era necesario. Pero sí, está bien, da lo mismo. Así son las matemáticas. Hay varios métodos para hacer llegar a lo mismo. Dice, usted no dijo que ese tipo de preguntas en el IFES casi no hay que, en el IFES, en ese tipo de preguntas en el IFES casi no hay que resolver. Pero aquí no resolvimos nada. Aquí no hicimos ninguna multiplicación, solamente tangente 60 aquí dice que es raíz de 3. Ya me lo dan, ya me dan el valor exacto. Ok, entonces, esta pregunta IFES, lo que tocaba hacer era saberse las relaciones trigonométricas y saber un poco despejar. Sí, aquí en el cuadro dice, de ahí es que sale raíz de 3. Aquí en el cuadro lo dice, no hay que sabérselo de memoria. Ok. Entonces aquí casi no hay que resolver, pero en el sentido de operaciones y cosas así. Al IFES no le importa que tú seas una calculadora humana. Al IFES le importa que tú sepas estos temas de relaciones, cómo funciona, el despeje. Ok. Eso sí hay que saberlo. Listo. Listo. Bueno, ahí los dejo para que piensen en más preguntas. Sí, como les dije, esta pregunta es de dificultad alta y por eso es que se las quise traer. Listo, entonces vale, ya sé, nosotros vamos a seguir viendo preguntas de trigonometría porque claro, esto requiere más que todo práctica. La trigonometría es muy fácil, tiene conceptos muy fáciles, pero sí hay que tener cierta práctica, especialmente con los despejes. Lo que más toca practicar en matemáticas cuando uno está en décimo y once son los despejes. Eso es como lo que más suele traer problemas. Explica ahora la ley del triángulo con las rayitas. ¿Cuáles rayitas? La del triángulo con las rayitas. Eh, a ver, bueno, yo creo que es esta. ¿Te refieres a esta, Linda? La 22. Sí, esa. Ok. Sí, esto tiene que ver con eso, tiene que ver con relaciones trigonométricas. Entonces, para que vean que esto sale y mucho, este tema de trigonometría. De hecho, sí es como uno de los temas que más molesta a los estudiantes porque hay cosas que toca saberse, hay cosas que toca practicar también. Yo siempre les digo que el IFE es mera lectura, y sí, es mucha lectura, pero hay cositas que toca tener bien estudiadas para llegar al máximo puntaje en matemáticas y en todas las materias. Entonces, veamos. La línea punteada en la figura muestra un corte realizado a un triángulo. El corte es paralelo a la base y corta por la mitad a la altura que es perpendicular a la base. Vale, aquí tenemos dos palabritas interesantes. Paralelo y perpendicular. Ahora les explico qué es eso, porque es importante. Ahí está la figura. Dice, para realizar el corte, se determinó la altura del triángulo usando la fórmula seno de 45 igual a h entre 120. Luego se dividió h entre 2. Bien. Realizando este procedimiento y teniendo en cuenta que seno de 45 es raíz de 2 entre 2, aproximadamente 0,71, la distancia a la que se cortó la altura del triángulo fue aproximadamente
Uy, está, está dura, ¿verdad? Está difícil. No, como yo les dije, yo les coloqué ese examen final y ni siquiera yo sé hacer esto. Entonces ahí sí los tiré a matar. Pero sí, eso es bueno. Eso es bueno para que sepan de que hay cosas que no saben. ¿Listo? Hay cosas que no saben, por eso deben seguir trabajando. Bueno, Diosito, soy yo otra vez. No sé cómo hacer esto. No, mentira. Sigamos el protocolo de seguridad. El protocolo, ustedes saben que yo tengo un protocolo, ¿verdad? Siempre hago lo mismo. Siempre voy subrayando, siempre voy marcando cositas importantes. En este caso, esto también es importante. Seno de 45 es raíz de 2 entre 2. Como les decía, esto es trigonometría. Siempre que ven algo como seno, coseno, tangente, siempre acuérdense del SOHCAHTOA. Por si sí o por si no. O sea, si no lo vayan a utilizar, igual acuérdense de él. SOHCAHTOA. Entonces ya sabes que el seno es opuesto entre hipotenusa. Eso es como que es bueno tenerlo ahí presente para saber de dónde viene eso. ¿De dónde vienen estas líneas? ¿De dónde viene este seno de 45? Es igual a h entre 120. ¿De dónde viene eso? Eso es como lo primero que toca entender en esta pregunta. Bien, lo primero que toca entender. Y eso viene justamente de aquí, miren. Seno de 45, o sea que le están sacando el seno a este ángulo que está aquí. Le están sacando el seno. Seno de 45. Bien. Entonces, ¿cuál es el lado opuesto? El opuesto viene siendo la h. ¿Ok? Están tomando la h. Ese es el opuesto. Y la hipotenusa es el 120. Entonces, si ven por qué es bueno tener el SOHCAHTOA ahí presente, porque ya sabemos qué es cada cosa. La h es el opuesto y el 120 es la hipotenusa, así como en la fórmula. Opuesto entre hipotenusa. Bien. Ahora dice que se determinó la altura usando esa fórmula. Vale, entonces tenemos que determinar la altura. ¿Ok? Tenemos que determinar la altura. ¿Cómo se hace eso? Pues despejando. De nuevo, fíjense, otra vez entra el tema de despeje. ¿Ok? La altura, entonces. Para determinar esta altura h, lo único que toca hacer es pasar el 120 al otro lado. Eso significa despejar. Despejar quiere decir que dejes la letra, la incógnita sola, sin nada dividiendo, sin nada multiplicando, ni sumando, ni restando, ni nada. Que quede sola, despejada. Entonces, para que esta h, que es la altura, me quede despejada, tengo que pasar este 120 al otro lado. Y de nuevo, siempre lo inverso. Si está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces quedaría 120 por el seno de 45. Eso sí queda igual. O sea, el resto queda totalmente igual. Y esto es igual a h. Bien. Eso es igual a h. Entonces, fíjense que ahí se... Estoy solamente siguiendo lo que me están diciendo. Dice, ¿se determinó la altura? Bueno, determinémosla. Es eso. 120 por seno de 45 es igual a h. Listo. Y aquí me dan el valor exacto ya. A mí me están diciendo ya que el seno de 45 es raíz de 2 entre 2. Y eso es aproximadamente 0,71. O sea que yo podría cambiarlo aquí. Yo podría cambiar este seno de 45, lo podría cambiar por 0,71 y hacer la multiplicación. Pero les voy a recomendar algo. Cuando tengan este tipo de problemas y les toque hacer esta multiplicación, déjenlo así. O sea, reemplacen los datos al final de los pasos.
¿sí? Por ejemplo, Gina lo hizo así, lo cambió y lo multiplicó. Pero yo te aconsejo que lo hagas eso, pero al final. ¿Ok? Que lo hagas al final. Ya te voy a decir por qué. Bien. Entonces, dejémoslo así. Seno de 45, no lo cambiemos. Cambiémoslo, pero al final. Entonces, luego dice, luego se dividió h entre 2. Vale, o sea que el valor de h se divide entre 2. ¿Listo? Pero como todo esto es h, este es el valor de h. ¿Ok? Eso es lo que vale h. 120 por seno de 45. Eso es lo que vale. Y me están diciendo que eso se divide entre 2. Entonces quedaría 120 por seno de 45 entre 2. ¿Listo? Eso es igual a h. Bien. Y teniendo en cuenta, vale. Entonces, ahora sí. Ahora sí podemos hacer las operaciones. ¿Listo? Ahora sí podemos hacer las operaciones. Y miren lo que pasa. 120 entre 2. O sea, yo puedo simplificar. ¿Ok? Yo puedo simplificar 120. Lo puedo simplificar con el 2. O sea, solamente dividirlo. 120 entre 2, eso es 60. O lo mismo, cuando uno dice mitad de 120, 60, y mitad de 2, 1. ¿Listo? Mitad y mitad. Entonces queda 60 por seno de 45. Es igual a h. ¿Ok? Ahora, como ya este es el último paso, ya para determinar cuánto vale, eh, solamente hay que hacer esa multiplicación. ¿Listo? Y como ya ese es el último paso, ya solamente hay que reemplazar ahora sí. Seno de 45 lo cambio por 0.71, que es lo que me dice que vale, que es aproximadamente lo mismo, 0.71. Entonces sería 60 por 0.71 es igual a la altura que me pide. Y miren, ¿por qué lo puse al final? Porque ya me queda una multiplicación más fácil. ¿Listo? Ya esto es una multiplicación mucho más sencilla que 120 por 0.71. Ahora es 60 por 0.71. Por eso es que yo recomiendo que cuando vayan a reemplazar datos, háganlo pero al final. ¿Listo? Háganlo pero al final. Y aquí pues ya solamente hacer la multiplicación. Es una multiplicación sencilla por decimales, pero sí, toca saber hacerla. Ok. Entonces intentémosla. A ver. Entonces sería lo siguiente. Mm, hagámosla normal. Ya 0.71. Algunos lo hacen así. 0.71 por 60. ¿Ok? Uno debajo del otro. ¿Verdad? Algunos lo hacen así. Pero voy a ver si se puede hacer. Pero también se puede hacer un poco más rápida, pero si de pronto ustedes no son de hacerlo así mentalmente, pueden hacerlo pues sin ningún afán, hacerlo así normal. Entonces sería aquí todo esto da 0, ¿verdad? 0 por 1, 0 por 7, 0 por 0. Luego, 6 por 1, 6. 6 por 7, 42. ¿Listo? 6 por 0, 0 y llevo 4. Entonces ahí. Y se hace la suma. 0, 6, 2, 4. ¿Ok? Y como aquí tengo dos decimales, entonces eso es lo mismo que mi resultado también va a tener dos decimales. Por eso se coloca la coma aquí. La coma en el resultado es según el número de decimales. En este caso solamente tengo dos decimales. El 60 no tiene ningún decimal.
El 60 es un número entero, no tiene ningún decimal, por eso no se toma en cuenta. Entonces, ahí está. La respuesta 42,70. Bueno, 42,60. Listo. Pero fíjense, si de pronto se acostumbran a hacerlo más rápido, pueden hacerlo lo que yo hago. Yo hago lo siguiente. Como aquí tengo un 0, me olvido del 0. Entonces sería 6 por 1, 6. 6 por 7, 42. Y agrego el 0. ¿Se acuerdan el 0 que me volé? Bueno, le agrego el 0. Y como tengo dos decimales, le coloco dos decimales. Entonces, fíjense, son dos formas de llegar a lo mismo, pero depende de la práctica que ustedes tengan. ¿Listo? Como siempre les he dicho, si ustedes están acostumbrados a sumar con los dedos, hagan los dígitos así, que se van a poner a inventarse cosas que no saben. Si ustedes siempre hacen las multiplicaciones así como yo lo hice al principio, hace así paso por paso, multiplicando, sumando, pues háganlo así siempre. Si se acostumbraron así como yo a hacerlo un poco más directo, más rápido, bueno, entonces háganlo así también. Todo depende de la práctica, todo depende de lo que ustedes estén acostumbrados a hacer. El error sería que si ustedes nunca han hecho esto, como yo lo acabo de hacer rápido, si ustedes nunca han hecho eso así de rápido, el error sería intentarlo hacer así el día de la prueba real, porque ahí sí te puedes equivocar. Ese sería el error. Entonces la respuesta era la C, 42. Aproximadamente, por eso dice aproximadamente. A mí me dio 42,60. En este caso, lo que más se acerca es la C, 42. Bien. Estaba buena la pregunta, ¿verdad? Ok. Dice, yo multipliqué 60 por el valor del seno y luego lo dividí entre 2. 60 por el valor del seno y lo dividí entre 2. No, no, era 120 y luego sí divido entre 2. Multiplicaste 120, me querrás decir, 120 por el seno y luego lo dividiste entre 2. Así como lo tenía aquí. Sí. Pero como te digo, para evitarme complicaciones, por eso es que yo reemplazo es al final. ¿Ok? Yo reemplazo al final del todo el proceso y así pues me parece más sencillo. Así se evitan errores desde el principio. Porque por eso es que toca practicar, porque si cometen un error desde el primer paso, ya todo queda mal y lo peor es que no te vas a poder dar cuenta de eso. Por eso es que es bueno buscar formas de equivocarse, formas seguras de hacer esto. Bien, muy bien. ¿Alguna duda, chicos? Sí, este examen final estaba difícil. Entonces ya saben, tienen que estudiar mucho porque mis exámenes finales son muy complejos. Mis exámenes finales sí, son muy ásperos. Pero de nuevo, por ejemplo, si ustedes hacen los simulacros bien, si hacen todo el proceso completo, les puede salir de maravilla. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué les pareció? ¿Complicado, difícil o más o menos?